Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Economía P2P. Estamos acá nuevamente con Leo, ¿todo bien? ¿Cómo vayan? ¿Todo bien? Bien, todo en orden, todo en orden. Me alegro, me alegro. Y hoy tenemos un tema bastante interesante. Este tema salió de una de las charlas de la conferencia Bitcoin Cash Argentina, de Bitcoin Cash en Argentina, hecha por Bitcoin Cash Argentina, eh, de Josh Elithorpe. Él en uno de los paneles dio algo que a bastantes personas nos dejó pensando, aunque menos. Eh, Así que queríamos empezar a tocar un poco este tema de los ataques, ¿no? ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no realmente pueden hacer en ataques en Bitcoin Cash y en BTC? Exactamente. La idea del episodio de hoy es hablar un poco acerca de los ataques, revisar un poco en qué consisten, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, y cómo nos deja parados, porque obviamente nosotros si promovemos esta tecnología y esperamos que muchas personas las usen, bueno, tenemos que ver específicamente a qué tipo de ataques es vulnerable y qué implican esos ataques. Entonces, este comentario que hizo Josh nos dejó pensando porque al menos a nosotros nos dio una perspectiva que no habíamos explorado antes, que era sorprendente porque estaba al alcance de Sí, pensarlo. o la teníamos pero más superficial. Exacto, era como un conocimiento que quizás no entramos en detalle, que cuando él lo dijo fue como algo que aclaraba el pensamiento, Sí. despejó el horizonte y no solamente nos dio mayor confianza en el modelo original de Satoshi, sino específicamente en cómo está planteado hoy en día Bitcoin Cash a largo plazo. Sí, y esto también ayuda. Muchas veces el argumento que se hace contra Bitcoin Cash a nivel seguridad es porque tiene menos hash power que BTC. Ese es como Exacto. siempre el gran argumento para muchos. Precio y hash power, es como lo único que te pueden, ¿viste? Sí, Parecen, son parecen, las lo- dos cosas que parecen los zurdos, ¿viste? Que te contestan. Claro, exactamente. O sea, son las dos cosas que la gente parece, digamos, a ver, en principio están un poco relacionadas porque el precio sigue, perdón, el hash power sigue al precio. Entonces, en Mientras haya definitiva, emisión de nuevas monedas. exactamente, mientras haya emisión de nuevas monedas, el precio va a seguir a el hash power. Perdón, al revés, el hash power va a seguir al precio. Sí, Y en ese orden, es decir, no es que porque tiene más hash power va a tener precio, como hemos escuchado decir algunas personas sí, Jimmy Sam. erróneamente, Jimmy Song, sino que al contrario. Entonces, eso por un lado. Y después por el otro, tenemos que entender que el precio solamente es dependiente o va a depender la seguridad del precio en tanto y en cuanto la principal ganancia de los mineros sea por la generación de nuevas monedas. Sí, y no por la actividad de la red. Exactamente, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si, supongamos, tenés una diferencia de precio considerable, como la tenés hoy en día entre Bitcoin Cash y BTC, y en el futuro, digamos, la cantidad de transacciones de BTC es órdenes de magnitud inferior a la que tenés en BCH, suponiendo que, por ejemplo, en Bitcoin Cash tenés millones y millones y millones de transacciones por bloques, todas pagando una tarifa mínima de una pequeña fracción de centavo. Bueno, evidentemente, incluso si para los usuarios es barato utilizar esa red, para los mineros va a ser extremadamente rentable porque esa cantidad enorme de transacciones implica una gran cantidad de capital acumulado en tarifas, que va a ser quizás mucho más rentable por bloque minar Bitcoin Cash que BTC, a pesar de que suponemos que, en este caso, en este ejercicio mental, que el precio Sí. es mayor de BTC que el de BCH. Entonces, es muy importante entender cómo están orientados los incentivos. Ahora, el comentario de Tenemos un Josh, sí, episodio hablando específicamente de esto y es, depende de la seguridad de Bitcoin del precio, algo así es el título, por si les interesa profundizar en este tema puntual, que es muy importante, lo tienen en un episodio puntual. ahora bien, el comentario de Josh iba a algo un poco más específico, que es, ¿qué pasa si el día de mañana, creo que fue una cosa así, fue en base a una pregunta, dijo, ¿qué pasa si el día de mañana no logramos ese y millones y millones de transacciones por lo que, digamos, Bitcoin Cash, a medida que va cayendo el hash power, ¿no? Y a medida que va cayendo la recompensa de lo que se va a volver más inseguro, la gente va a empezar a atacar Bitcoin Cash, no vamos a poder confiar en esa red para hacer transacciones, los que sí quedemos usando Bitcoin Cash. Y en realidad la respuesta que dio es, no importa, a mí eso no me preocupa. Y esa fue la respuesta que a mí me asombró. Fue ese comentario de decir, esto está superado desde el diseño y que lo explicó después, ahora lo vamos a explicar, y a mí personalmente me sorprendió, yo no lo había visto y efectivamente Bitcoin Cash es mucho más resiliente de lo que yo había pensado. Y sustentable. Es extremadamente sustentable a largo plazo. Entonces,
Vamos a empezar del principio. O sea, si llegaste a este episodio, estás escuchando esto y por ahí no tenés muchas ideas y y estás pensando que este va a ser un episodio necesariamente técnico, quédate porque vamos a estar explicando desde el principio. Y el principio es cómo se procesan las transacciones en Bitcoin Cash. Es decir, qué representa, ¿no?, una transacción en Bitcoin Cash. En el sistema tradicional es muy fácil, o más complicado incluso que en Bitcoin Cash, pero básicamente lo que haces es, te conectas a tu aplicación del banco, envías un pago a otra cuenta, el banco procesa ese pago. ¿Cómo se procesa? Vos no tenés idea, pero no te importa tampoco. Bueno, en Bitcoin Cash tampoco te va a importar, porque cuando haces el pago simplemente esperás que a la otra persona le llegue la confirmación de ese pago, pero en definitiva vos sí tenés una forma de saber, porque la cadena de bloques y el protocolo por el cual este funciona es público. Entonces, lo primero que sucede es la billetera genera una transacción, firma con las monedas con las claves privadas y la manda a la red. Y esa red después notifica a la persona que recibe que tiene una nueva transacción. Esto es a muy grosso modo lo que sucede. Entonces, cada vez que se realiza una transacción en Bitcoin Cash, esta se envía a la red, se propaga a los nodos y a los participantes. Y estas transacciones se almacenan temporalmente en lo que se conoce como mempool, que es una lista de transacciones que están esperando ser incluidas en el próximo bloque. Por esto se llama cadena de bloques, ¿no? Mientras se generan los bloques, en el medio quedan en la mempool. Cada nodo mantiene su propia copia de la mempool, así como mantiene su propia copia de los heads de bloque y algunas partes de la cadena de bloques en general. Entonces, ¿cómo se produce la confirmación de las transacciones? Es decir, ¿cómo nosotros garantizamos que una transacción se asentó y que no se puede deshacer? Porque lo que trata de resolver Bitcoin es esto, es cómo distribuimos conocimiento sobre quién tiene o a quién le corresponde gastar determinadas monedas, bueno, mediante la confirmación de las transacciones. Los mineros agarran las transacciones que están almacenadas en la mempool y las agrupan en, digamos, bloques. Luego hacen un problema computacional, producen una prueba de trabajo, si lo resuelven correctamente, tienen el derecho de minar ese bloque, lo que les garantiza, por un lado, la recompensa de ese bloque, las tarifas de todas las transacciones que logren incluir y además la agregan de manera permanente al historial de transacciones y la ponen encima de la pila de transacciones que venían en los bloques previos. Entonces, cada bloque posterior hace más segura la cadena de bloques hacia atrás. Incluso si nosotros por momentos tenemos una cadena de bloques que comparativamente tiene menos poder de cómputo, si en el futuro llega nuevo hash rate, ese hash rate no solamente hace seguras las transacciones minadas con ese hash rate, sino todas las transacciones previas. Porque cada bloque añade seguridad a todos los bloques anteriores. Y esto también nos permite tener algo muy interesante. Hablamos de la mempool, dijimos los mineros tienen una copia de las transacciones que no están confirmadas, que se llama mempool. Bueno, esto nos permite hacer transacciones sin confirmación. Cuando yo le envío una transacción a Ian y le llegan las monedas, esa transacción, mientras se espera para confirmar, él igualmente tiene derecho a gastarla. Entonces se genera una segunda transacción en la mempool y eventualmente cuando salga el bloque se van a confirmar las dos transacciones juntas. Es así de sencillo. Esto es algo muy importante porque en el primer párrafo del white paper se menciona que primero que Bitcoin es un dinero sin intermediarios, sin custodios y además lo que menciona es que no tiene pagos reversibles. Que esto es algo que sí lo tiene el sistema bancario. Por eso a veces es tan caro, porque es yo pago y después cancelo el pago con la tarjeta. Existe mucho este tipo de scams. Entonces, una de las cosas que pasado. Claro, una de las cosas que Satoshi supera con este diseño es justamente este problema, ¿no? De que los pagos no sean reversibles. Y eso es algo que, por ejemplo, hoy en BTC ya no está. Hoy tenés no solamente replace by fee, sino full replace by fee. Gracias a ¿Querés explicar un poco la cabra de Pierdo Todo? ¿Querés explicar un poco qué significa replace by fee para la gente Claro, que no lo sepa? significa que vos podés, yo te envío BTC y después puedo, si no se confirmó, pagar un fee sobre el fee que ya pagué y redireccionar el pago a otra dirección. En ese caso, una dirección mía. Entonces puedo cancelar pagos, puedo estafar. Exacto, y fíjate que esto también rompe con esto de encadenar pagos a la mempool. Porque, por ejemplo, si yo le pago a Ian y Ian va y le paga al carnicero y yo revierto mi pago, bueno, ese pago que hizo Ian, si lo hizo desde mi moneda, la moneda con la que yo le pagué, dejó de ser válido. Entonces, esto rompe totalmente con la posibilidad de utilizar transacciones sin confirmar. Y ahora, obviamente, la transacción sin confirmar no tiene la misma certeza y la misma garantía de seguridad que una transacción confirmada. Pero esto no quiere decir que la certeza no sea bastante buena. Digo,
que no sea perfecto no significa que en la mayoría de los casos no sea suficiente. Y a veces hay que no preferir lo perfecto e inalcanzable por lo suficientemente bueno y alcanzable. Y ZeroConf, en el caso de Bitcoin Cash, es suficientemente bueno. No solamente porque permite hacer pagos, sino porque los nodos funcionan de la siguiente manera. Si yo quiero volver a gastar una moneda que ya gasté, y los nodos ya tienen dentro de su mempool una transacción que gaste esas monedas, automáticamente lo que hacen es rebotar la segunda transacción. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo no puedo, ¿no?, mandar una transacción inválida, automáticamente el nodo la rebota, porque no la va a incluir, solamente va a incluir la primera transacción que vio. Y por otro lado, puede darse el caso de que un grupo de nodos, un grupo de mineros, reciban una transacción que gasta una moneda, otro grupo de mineros reciban otra transacción que gasta la misma moneda pero la manda a otro lugar, y por lo tanto esas transacciones son incompatibles entre sí. Solamente una va a poder ser incluida en la historia de transacciones. Entonces lo que pasa es que solamente una de ellas se va a confirmar, porque solamente de un grupo de mineros va a salir la transacción correcta. ¿Qué sucede? Que los mineros se comunican entre ellos, están todo el tiempo hablando. Se preguntan, che, vos tenés nuevas transacciones, pasámelas, entonces están hablando. Y hay algunos mineros que pueden decir, che, yo tengo una transacción, a ver, mándamela. Y cuando se dan cuenta de que reciben esa transacción, se dan cuenta que es una transacción que es incompatible con otra que ellos ya tienen. O sea, es como que les hace ruido. Para ese minero, los otros mineros tienen una transacción inválida. Y lo mismo en reversa. Ese otro minero que le pasó la transacción originalmente va a ver que el minero que le pidió la transacción a su vez tiene una transacción que es incompatible. Bueno, a partir de ahí ellos se dan cuenta, los mineros, de que una persona está intentando hacer un doble gasto, está intentando mandar 2 veces la misma moneda, lo cual ya es extremadamente difícil, porque en general cuando vos mandás una transacción se propaga muy rápido por la red y tenés milisegundos para intentar mandar 2 copias diferentes de una misma transacción o de un mismo gasto. Sí, de hecho, estaba la estadística Sí, o sea, del si esperas tiempo un que segundo ya está. es La probabilidad de que esa persona intente Sí. hacer un doble gasto es bajísima. 0. nada. ¿Esto cómo Y funciona? creo que a los 3 segundos, 4 ya está. Lo voy a explicar para que la gente se quede tranquila de que ZeroConf es seguro incluso si existe esta posibilidad, este entre comillas ataque. Y vamos a explicar cómo Bitcoin Cash encima añade una capa de seguridad más. La forma en la que esto funciona es simplemente estadística. Yo le envío un pago a Ian, ¿no? Y entonces ese pago le va a llegar a través de un nodo. Entonces, mientras yo trato de adivinar qué nodo es el que le va a avisar a Ian cuál es el pago que yo le mando, o sea, para Ian tiene que llegarle la transacción legítima. Si yo trato de hacer lo mismo, pero mandándoselo a otro grupo de nodos. Y trato de que esa transacción se propague antes. O sea, estoy corriendo con el tiempo, porque la que yo quiero que se apruebe, digamos, la que sea incluida, no es la que le mando a Ian si estoy tratando de estafarlo, es la otra. Entonces tengo que mandar primero y muy rápido después otra que le llegue a Ian. Ian va a darse cuenta automáticamente de que hay un conflicto, pero incluso si no se da cuenta, yo solamente tengo un cierto porcentaje de probabilidad de que la transacción que yo no quiero que se apruebe, de que la transacción que yo quiero que se apruebe sea aprobada. Tengo un porcentaje de probabilidad. Va a variar, va a ser entre un 40 y un 60% aproximadamente. Y en base a eso, es simplemente algo estadístico. Puedo tener éxito o puedo tener que no. Pero como es tan rápido, generalmente esto en menos de 10 minutos, lo que tarde salió un bloque, se resuelve y Ian va a darse cuenta muy rápido si efectivamente fue estafado. Pero esto para los desarrolladores de Bitcoin Cash no era suficiente. Esto es cómo funciona Bitcoin, digamos, de manera estándar. BCH tiene además lo que se conoce como Double Spend Proofs. Entonces, si hay algún nodo que en el medio se da cuenta de que hay transacciones que conflictúan, automáticamente genera una prueba criptográfica que prueba que se está intentando hacer un doble gasto, se le envía a la red y le notifica a Ian, y automáticamente, a los 5 segundos de iniciar el ataque, Ian ya sabe que está intentando hacer un doble gasto. Si sos un dueño de local o tenés tu negocio, lo que sea, automáticamente al tipo le vas a mostrar la aplicación y se vas a decir, che, me estás intentando hacer un doble gasto. Y bueno, ahí ya te arreglás. Sí, estamos hablando que la probabilidad es 1 en un millón. Estamos hablando exactamente Sí, que sí. la probabilidad es extravamente baja. O sea, los pagos Y además sin confirmación está asegurado sobre. son extremadamente seguros. Y esto ni siquiera estamos hablando de los ataques de los que se referían a los que se refería yo. Ya estamos hablando de ataques que hacen quizás los usuarios. Sí, sí. Lo que sí tenemos ejemplos es cómo gente estafa a comercios utilizando Replace by Fee. Hay unos Sí. videos muy interesantes en Sí, Australia de gente que va, paga y revierte el pago y se queda con el Producto. Y esto es algo que solamente se puede hacer en BTC. Entonces ya sabes, si querés una garantía de que el pago no va a ser revertido y que sea prácticamente instantáneo,
Bueno, usa BCH, no uses BTC ni uses Replace by Fee. Entonces, vayamos ahora concretamente a ataques a la red. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que una red como Bitcoin Cash es atacada, entre comillas? Y esto es importante diferenciar porque no son ataques en el sentido de robo directo de fondos. O sea, la gente se imagina un ataque a una cadena de bloques como se imagina, por ejemplo, un ataque a un banco, ¿viste? Un ataque a un exchange, que roban fondos y desaparece el dinero. Bueno, esto, digamos, simplemente no sucede. Lo que puede hacer un atacante es relativamente limitado y lo que puede intentar hacer es, por ejemplo, revertir un pago reciente. Por ejemplo, si controla una cantidad razonable de hash rate, puedo intentar minar 2 bloques seguidos que alguno de ellos contenga una transacción nueva que intente reemplazar una transacción reciente que ya haya sido confirmada. De nuevo, esto es extremadamente costoso, o sea, para el minero implica gastar simplemente, digamos, recursos y no dirigirlos a seguir minando la cadena de bloques. Sí, sin la garantía de que esto suceda. Sin la garantía, además. Porque de que no es esto que porque suceda. tenés el 51% significa que el 51% de los bloques van a ser a tu favor. No. Esto es... Cada bloque tenés el 51%. Exactamente. No es lo mismo que tener el 51% de todo. Exacto. Después, lo que puedo intentar hacer Es como la generar bloques más. Sí. del basquetbolista, ¿no? Le dicen. La falacia del basquetbolista. Claro, me parece que... No me acuerdo si es falacia o la palabra exacta. Pero era algo así, era... Puede ser o falacia o paradoja, una cosa así. Sí, no me acuerdo exacto. Pero era como... Un basquetbolista tiene el, no sé, 30% de probabilidad de meterla en el aro. Sí. Bueno, eso significa que si la tira 100 veces la va a embocar 30. No, eso significa que en cada tiro tiene 30% de probabilidad. Exacto. Lo cual es distinto. Claro, o también Porque la tenés falacia del apostador no tenés sería infinitos esta. tiros, claro. Es como, suponete que vos tenés un 50% de posibilidades. No significa que si jugás 100 veces vas a ganar 50. Significa que en cada chance tenés la posibilidad de ganar 50. Tenés que aparte jugar 100 veces. Exacto. Para tener... No, porque cada tiro es una pérdida de recursos en este caso. Exactamente. Bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el 51%, o sea, el famoso ataque del 51%, no te convierte en un dictador por encima de la red. Porque esto es lo que la gente cree. Cree que los mineros votan entre todos y simplemente gana el que tiene más poder de voto. Y esto no es así. Los mineros compiten constantemente entre ellos y lo que te da ese excedente de poder de cómputo, es decir, es el controlar, por ejemplo, el 51%, que convengamos que esto a medida que la red se va especializando es cada vez más difícil que una sola persona o un grupo de mineros logren ese porcentaje, pero lo único que lograrían hacer es tener una pequeña ventaja a la hora de poder generar nuevos bloques. Y en teoría una ventaja matemática que les permitiría realizar alguna reversión de ciertas transacciones si tienen suerte, porque digamos, el 51% no es el 100%. El único ataque realista sería si tuviera el 100% de los bloques, el 100% del poder de cómputo, y ni siquiera así el ataque necesariamente sería efectivo, porque tiene que tener igualmente la capacidad de revertir todos los bloques anteriores y generar bloques nuevos. Entonces, cuidado. O sea, no nos dejemos engañar con esto de que prueba de trabajo no, porque ataque 51%. De hecho, esto sí pasa en Proof of Stake. Claro. Donde en algunos casos la votación, si vos tenés el 51% o el 66%, sí te da control total sobre la red. No es que tenés perpetuo, porque perpetuamente. No costo de... Exacto. No estás gastando recursos. No estás gastando recursos. No en el propio acto, ya los gastaste cuando conseguiste Exacto. la cantidad de monedas. Exacto. Otro ataque que puede hacer es generar bloques vacíos, lo cual en este caso es antieconómico porque no estaría ganando monedas adicionales por las tarifas de las transacciones, sino que simplemente obtendría la recompensa del bloque. Pero tampoco es que con esto va a limitar la cantidad de transacciones que son en la red, porque por ejemplo vos tenés el 51% de posibilidades de encontrar el próximo bloque. Pero hay otro, o sea, el resto de los mineros tienen el 49%, ¿viste? Sí. Y es casi igual a tirar una moneda. Entonces, hay muchas chances de que vos no incluyas transacciones, pero el próximo bloque, si ellos lo encuentran, sí. Entonces van a incluir todas las transacciones que vos no quisiste incluir. Tal vez en 1 millón de bloques sí haya una diferencia por ese 1%. Sí. Pero en los 30 bloques que vas a hacer el ataque, no. Exacto, porque digamos, si vos realmente estás minando a pérdida, claro, estás, digamos, gastando recursos para no ser rentable económicamente. Porque otra cosa, o sea, si vos estás minando Bitcoin Cash y estás ganando como recompensa Bitcoin Cash, pero lo querés atacar, sería, digamos, estúpido porque estarías de alguna manera mermando el valor de la moneda que vos
Estás te está ganando. pagando. Sí, sí. ¿No? Entonces, este ataque solamente lo puedes hacer por cortos periodos de tiempo o si tenés muchos recursos por periodos más largos, pero en algún momento terminás. O sea, no tenés recursos infinitos, nadie tiene recursos infinitos. Ni siquiera el Estado tiene recursos infinitos para hacer este tipo de ataques. O sea, son caros estos ataques, muy caros. ¿Por qué? Porque necesitas mucho poder de cómputo. El 50% es mucho. Incluso lo realista sería que lo podrías intentar con el 20%, el hash rate, el 10%, el 5%. No vas a hacer una diferencia significativa. Cada tanto va a salir, cada 20 bloques sale uno vacío. Bueno, un bloque vacío, ya está. Nadie se va a dar cuenta. O sea, lo peor es que nadie se va a dar cuenta. De hecho, en BTC hay bloques vacíos. No solamente vacíos, sino bloques que tienen una imagen. Claro, o sea, un JPEG. Sí, un ordinal y listo, Un sí. ordinal. Entonces, de nuevo, la verdad que esto del ataque está quedando como. O sea, una cosa es la figura, pero y otra cosa es el ataque de la realidad. Y después, otra cosa pueden intentar hacer es dilatar la generación de bloques. ¿Cómo? Y, por ejemplo, aportando poder de cómputo mucho, muy rápido. Y después retirándolo de golpe. Entonces te quedas con una dificultad alta. O sea, a medida que los mineros aportan poder de cómputo cada vez más, para que se mantenga un promedio de un bloque cada 10 minutos, la dificultad del puzzle que tiene que resolver el minero aumenta. Entonces, si vos aportás mucho poder de cómputo de golpe y lo retirás de golpe, queda una dificultad alta, entonces el resto de los mineros les cuesta más tiempo, más de 10 minutos en promedio, generar un bloque. Esto Bitcoin Cash lo resuelve porque tiene un algoritmo de ajuste dinámico de la dificultad, entonces en 2 o 3 bloques ya estarías volviendo, o un poco más, pero digamos, eventualmente estarías volviendo a una cantidad normal de bloques en un periodo de tiempo establecido. Ahora, lo que no puede hacer un atacante, y en esto quiero ser tajante, no puede robar fondos de los usuarios. ¿Por qué? Porque eso no depende del poder de cómputo de los mineros, depende de la criptografía de clave pública o privada, y esto es independiente del poder de cómputo. Es decir, la criptografía de clave pública o privada no depende de la seguridad de la red, en el sentido del poder de cómputo, sino que depende exclusivamente de la seguridad del algoritmo de firma que vos estés utilizando, que en este caso es el mismo para todos. O sea, en este sentido tienen la misma seguridad. Ethereum, BCH, BTC, BSB, eCash, o sea, la que vos quieras, son todas iguales. No se puede robar fondos. No puedes robar fondos porque estarías metido en transacción inválida y eso el resto de los mineros lo rechazan directamente. O sea, o falsificás una firma. Sí, la propia red de Que es consenso. como ¿no? se ve. O sea, si vos intentás hacer una transacción inválida, se ve. Y la alternativa es no lo puedes hacer. No puedes impedir que las personas realicen transacciones. O sea, yo igualmente le puedo seguir mandando a él. Digamos, esto queda mientras tanto en la mempool, ¿no? De todos los nodos, cada nodo tiene su propia mempool, entonces a él le va a seguir llegando la notificación y como él puede gastar monedas sin confirmar y yo también, podemos empezar a hacer transacciones y no puede evitar que otros nodos mantengan una mempool. Esto es clave, porque significa que por más de que haya un atacante que esté tratando de hacer alguna de estas tres cosas, generar bloques vacíos, por ejemplo, o revertir pagos, igualmente los nodos mineros mantienen su copia de las transacciones que están pendientes de ser confirmadas, ¿no? Ahora, incluso en un escenario donde Bitcoin Cash esté bajo un ataque, la red tiene unas ventajas importantes. El poder de cómputo es cierto que es menor, pero tenés una mayor eficiencia. ¿Esto qué significa? Que si vos haces un ataque, por ejemplo, de más del 60%, del 66% en BTC, y vos empezás a generar bloques vacíos, lo que te va a pasar es que las transacciones se van a empezar a acumular en la mempool y vas a tener cada vez más transacciones que te quedan como una especie de backlog. Y como los bloques son de 1 megabyte, esas transacciones van a entrar de a poquito a la cadena de bloques. En cambio, en Bitcoin Cash, vos empezás a cortar el flujo de transacciones, empezás a generar bloques vacíos y si las transacciones se empiezan a acumular, los bloques de Bitcoin Cash se agrandan, absorben esa cantidad de transacciones y la incluyen todas en un solo bloque. De hecho, lo que dijo Josh es, aunque tengamos un bloque por día, en ese bloque metes todas las transacciones del día anterior. Sí, 32 megabytes son un montón. O más, obviamente, que 32. Pero sí, básicamente es eso. Es extremadamente efectivo. Entonces, porque vos pensás, por ejemplo, están haciendo un ataque en BTC. En BTC ya de por sí siempre está saturado, pero están haciendo un ataque en BTC. Y la mempool pesa 70 megas. Y cada 10 minutos se acumulan 2 megas. Sí, no llegas a No llegas nunca. Si cada 10 minutos podés poner 1 mega y cada 10 minutos se acumulan 2, no terminas nunca. Exactamente. Siempre se agranda la mempool, suben las tarifas. Y estamos hablando lo que ya conocemos, solamente que...
Estamos hablando en el caso, por ejemplo, de que simplemente vos tenés bloques vacíos. Sí. Si vos tenés un ataque que genera una dilación o dilatación del tiempo entre bloques, es mucho peor y ya vamos a hablar de esto. Bueno, entonces, la capacidad de transacciones de Bitcoin Cash es mucho mayor. Sí. Tenés algoritmos de ajuste de dificultad, incluso aunque la dificultad baje mucho. Por ejemplo, si a algunos mineros no les resulta rentable minar Bitcoin Cash, la dificultad puede bajar, pero va a bajar mucho más rápido que en el caso de BTC. Sí, Y acá eso es recomendamos el extremadamente episodio sobre la espiral de la muerte. Ahí está muy bien explicado, entramos Sí. más en detalle. En resumidas cuentas, Bitcoin Cash tiene una elasticidad para responder a las variaciones de la dificultad de la red que no tiene BTC. Sí, es porque Bitcoin Cash se ajusta por bloque y en BTC se ajusta cada 2016 bloques, que son Que 2 esto- semanas. exactamente. Si los bloques duran 10 minutos. El problema es que en estos casos no duran 10 minutos. Empiezan a durar Duran 20, mucho más, 30, ¿no? entonces ese tiempo de espera de 2 semanas para un ajuste de dificultad se extiende a 4 semanas, 6 semanas. O sea, estamos hablando de un mes y medio con bloques cada 30 minutos, con tarifas altas probablemente, porque la gente empieza a competir, Sí. y sin la posibilidad de hacer transacciones offline o en la mempool, porque tenés Replace by Fee, que lo que te hace es, te permite volver a gastar fondos que ya habían sido gastados. Contrario a lo que puedes hacer en Bitcoin Cash, que es, vos una vez que gastaste un fondo, incluso aunque esté en la mempool, no lo puedes volver a gastar. Sí, de hecho, imagínate si las monedas no pueden ser confirmadas en BTC, porque los bloques no salen o salen vacíos, no podés confiar en ninguna moneda que te mandan de la mempool. Porque porque nada que esté confirmado es revertible. Entonces, te mando y qué sé yo, no sé si te creo lo que me estás mandando, pues lo puedes revertir en cualquier momento. Hasta que se confirme mi transacción dentro de Ahora, los que ahora 1000 digan años. Lightning Network tienen que saber que igualmente van a tener que pagar una tarifa en ese momento, Cuando no hay espacio. cuando no hay espacio, exactamente. Sí, para abrir abrir y un para canal de cerrar, pago. sí. Exactamente. Entonces, no es una solución en este caso. Sí, tampoco. y además abrís un canal y tenés que esperar una confirmación. O vas a abrir un canal, empezar a usar fondos en otra red, en otra cadena, bueno, es una cadena, una capa, cuando ese pago que habría puede ser revertido. No sé. Es complicado. Imagínate Tenés que que yo abro esperar un sí o sí canal de pago confirmaciones. con él de un BTC. Sí. ¿Viste? Entonces pongo un BTC, lo pongo en la cadena de bloques, le hago un pago vía Lightning Network, ¿viste? Pero como estaba en la mempool, el pago y no había sido confirmado, yo hago un replace by fee y cambio el canal de pago de Lightning. Entonces, de golpe mi canal de pago desaparece, él no recibió el dinero, yo me llevo mi producto y él creyó en mí cuando yo le dije usa Lightning Sí. y sin embargo lo estafé. Bueno, para evitar estafas no uses Lightning, para empezar. Es mucho más seguro aceptar pagos sin confirmación en la red de Bitcoin Cash con la tecnología ZeroConf y Double Spend Proof, que es lo que te permite a vos tener una garantía mucho más certera. Y si no, a ver, esto es matemática simple, porque la gente dice, no, pero no quiero esperar 10 minutos para comprar un helado. No tenés que esperar 10 minutos para comprar un helado. ¿Vos el helado cuánto vale? 1.000 pesos, 1.200 pesos, el codito de McDonald's, ¿no? Bueno, 1.000 pesos el cono de McDonald's, bueno, hacer un ataque que vale $10.000 para revertir un pago de 1.000 no es económicamente sensato. Entonces no lo vas a hacer. ¿Te estás comprando una casa, un Lamborghini, un auto de lujo, una isla, un yate, lo que sea? Bueno, ahí te van a... Entre que firmás los papeles, llegás a la casa, ¿viste? Te estás mudando, qué sé yo. Hay suficiente tiempo para que pasen unos bloques. Entonces, efectivamente no va a ser un problema a la hora de esperar confirmaciones para pagos grandes. El único contraejemplo que a mí se me puede llegar a ocurrir es el caso de bienes de lujo pequeños, como por ejemplo joyería, ¿no? En ese caso, sí, te van a pedir las confirmaciones. Pero mientras vos esperas confirmaciones, te van a servir un sushi de cortesía. Claro, estás comprando joyas. Exacto. Y ojo, porque vos también estás pagando con tarjeta de crédito, pero la gente cree que la tarjeta de crédito es instantánea y en realidad los procesos de asentamiento duran días. O sea, Bitcoin Cash actualmente es mucho más rápido que cualquier sistema de pagos que existe. Mercado Pago tiene un asentamiento diario en Coelsa, que digamos, es el sistema que nuclea toda la operatoria bancaria de transferencias entre bancos. Eso se asenta una vez por día. Es un proceso que dura, por eso a veces nos andan las transferencias a la madrugada. Las tarjetas de crédito tienen periodos de confirmación de varios días. A los comerciantes en muchos casos les llegan recién a los 30 días. Sí. Dependiendo de cómo lo configuren. O sea, si quieren recibirlo antes tienen que pagar más caro. Acá no, es a lo sumo 10 minutos, 20 minutos, si la red está un poquito lenta para generar bloques como máximo. Si lo querés confirmado. Si lo querés confirmado, si no, ya lo puedes gastar automáticamente. Entonces, la ventaja no es comparable. O sea, sí, pueden decir Visa procesa más transacciones, pero ¿cuántas transacciones son confirmadas en el momento? En el caso de Bitcoin Cash, el 100%. Si vos me decís que Visa tiene ZeroConf, bueno,
Bueno, Bitcoin Cash también, entonces Sí, digamos que también exacto. sería... Pero no lo tiene encima. No, ya sé. Entonces, cuando vos comprás joyería con la tarjeta de crédito, igual el local también se está regando un poco de que vos reviertas el pago, que llames y Sí, digas, che, me robaron la tarjeta de crédito y me compraron un anillo. ¿Viste? Revertí el pago. Bueno, y vos ya te fuiste del local, ¿viste? Hace media hora. Entonces, esto no es algo realmente que sea en contra de Bitcoin Cash, Sí, sino que es en contra de cualquier cosa que no tenga una Sí, confirmación sí. inmediata, No, básicamente y- que y- no sea y- cash en efectivo en el momento. Sí, y además es esto de que vos en el caso de Bitcoin Cash puedes seguir usando las monedas, que es cero conf, y además vos podés usar, por ejemplo, yo le envío un Bitcoin Cash a Leo. Leo se lo envía a otra persona, esa persona se lo envía a otra persona. Bueno, la cadena puede ser infinita. Se van Sí. agregando los fees. De hecho, había un límite de 25 en Sí, esa cadena. y se removió Y en se Bitcoin removió en Bitcoin Cash. Entonces puedes hacer infinitas. O sea, podemos estar meses sin que se haga un bloque. Un De mes hecho, sin que se haga un Lo bloque. que podrías hacer, Sí. en teoría, sería. Esto, obviamente, no de forma. Para 100% de confianza, hacelo que sea procesado por la red. Pero puedes crear transacciones offline, ¿viste? En las cuales vas gastando una moneda, se la pasas al otro, el otro la gasta, el otro la gasta. Y ninguna es propagada de la red. Y un día decís, bueno, propagamos todas juntas. Y quedan todas plasmadas en la cadena de bloques. Esto se puede hacer. Sí. En teoría, ¿no? Nadie lo hace al pedo, pero como poder se puede. O sea, tenés cierta forma Sí, se acumulan de todos utilizar. y los Esto bloques grandes lo limpian la recomiendo, mempool si rápido. lo van a intentar, es para hacer un experimento, para probar que se puede nada más. Y es en confianza, porque no hay nadie que garantice que en Haces el todos los medio- pagos offline y Exactamente. después activas internet. Sí. Exactamente. Pero se puede, digamos. Es factible. Y otra cosa, que en esto no lo mencionamos, pero Bitcoin Cash tiene un límite a cuántos bloques vos podés reescribir. Y esto es clave. Porque en el caso de... Suponete que Satoshi tenía guardado un Super ASIC, ¿viste? Que en el momento de su creación en 2009 generaba 10 veces más bloques, por, digamos, en un tiempo establecido, que lo que generan todos los ASICs hoy en día. Ponele. Estamos hablando de un caso hipotético como una tecnología alienígena ya. Una Sí, sí. capacidad de poder de cómputo y eficiencia enorme. Bueno, en ese caso, si él publicara de golpe todas las transacciones, o sea, todos esos bloques, la red de BTC, todos los nodos automáticamente apuntarían a eso. En el caso de Bitcoin Cash, solamente se pueden revertir los últimos 10 bloques. Y esto es interesante. Sí, porque esto además es algo- Satoshi ahí sí tendría todas las monedas. Ahí Porque, sí porque él tendría. minó todos los bloques. Exactamente. Sí. En el caso de Bitcoin Cash, ¿a qué me refiero con esto? Si incluso estamos en el peor escenario, que es una persona que tiene el 100% del poder de cómputo, ¿viste? O el 90% del poder de cómputo, intenta reescribir transacciones, borrar transacciones y poner bloques nuevos, solamente puede ir 10 bloques hacia atrás. Estos son 100 minutos, menos de 2 horas. O sea, menos de 2 horas es lo que podría reescribir de historial de transacciones. Eso quiere decir que cualquier transacción que tenga más de 10 confirmaciones en Bitcoin Cash puede considerarse final. Sí, y en realidad lo que Imposible de podría revertir. hacer es cancelar. O sea, esta transacción nunca sucedió. No es que él puede decir, no, ahora en realidad fue para Claro, acá. no puede robar fondos. No No puede puede robar modificar, fondos. claro, exacto. No puede modificar. Solamente la puede a dónde quitar. va. Claro, solamente podría como Y decir, esto solamente- nunca sucedió, la manda a la mempool de vuelta. Y solamente tiene sentido si él, por ejemplo, está intentando revertir un pago. Sí. O sea, él fue al kiosco, compró un alfajor, quiere recuperar el dinero y quiere quedarse con el alfajor, entonces intenta a su casa, prende el minero y dice, borra esta transacción, ¿viste? Trata de minar otro bloque diferente. No incluyas esta transacción que le pago el kiosquero. Sí. Es la única razón. Y tiene menos de 2 horas para hacerlo. O sea, no es un escenario realista. En el fondo, digamos, lo que acá estamos viendo no es solamente una cuestión matemática y de probabilidad y estadística. Es el modelo de incentivos que está detrás de Bitcoin Cash. Es el modelo que creó Satoshi para garantizar que la gente no se comporta bien porque hay un papelito, ¿viste? Y todos nos tomamos las manos un día y dijimos, vamos a hacer un contrato social y queremos Sí. Bitcoin. No, acá hay incentivos de mercado. Acá hay un premio para el que se porta bien y castigo inmediato para el que se porta mal. El castigo para el que rompe las reglas del juego es instantáneo y es automático. Y se lo aplica al mismo. Y se lo aplica el mismo encima. Sí, sí, sí. Es maravilloso, es casi justicia divina, podríamos decir. Es lo más Sí, parecido al castigo inmediato que tenemos. ¿Por qué? Porque la persona va a estar gastando recursos, va a estar desperdiciando su tiempo para intentar revertir un pago o detener o ralentizar una red que en definitiva, poco tiempo, va a seguir existiendo mientras ese atacante no. Consumirte todos los recursos simplemente para que la gente se desanime y deje usar BCH
Cuando en realidad lo puedes seguir usando. Cuando en realidad lo puedes seguir usando, y si se lo decimos a la gente, o sea, aunque ande mal BCH, sigan usando porque anda bien. Sí, de hecho, y si las transacciones están en la mempool, tampoco las puede modificar. Claro. O sea, si no salen bloques, pero las transacciones están en la mempool, tampoco las puede modificar. No. Porque tampoco tiene la firma. O sea, simplemente no las puede aceptar. Claro, puede elegir, yo no las meto, pero no puede impedirle a otro A otro minero que lo haga, sí, que sí, sí. tenga ese, Sí, sí. ¿no? Esa chance. No, y él tendría que tratar de reescribir lo que hizo el otro, además de buscar el siguiente bloque, o sea, Exacto. para atacar. Exacto. O sea, sí. tendría que, si aparece un bloque de otro, Tendría que tratar destruirlo, de sí, reescribirlo y encima buscar el bloque siguiente. No O es, sea, realmente o sea, es ella- muy complicado. Eso implica, y cada vez que pierde en esa carrera, implica que tiene que gastar más poder de cómputo. O sea, ese poder de cómputo lo tiene que dividir. Porque en vez de aportarlo al último bloque, lo tiene que aportar en el bloque anterior y este. Y si por casualidad, viste, llega a ser que se aprueban 2 bloques seguidos de los mineros honestos, esos últimos 3 bloques, o sea, los 2 bloques que quiere revertir y el bloque que quiere generar, es poder de cómputo que tiene que gastar. O sea, es como que tiene que empezar de cero. Sí. Mientras el resto de los mineros siguen compitiendo para tener la cadena más larga. Y en ese proceso que gasta recursos, es donde el minero rogue, digamos, el minero malo, el minero malvado, pierde. Y tampoco tiene sentido, porque este personaje del minero malvado, si existió en algún momento o tenía sentido, fue en el primer año de vida de BTC, Sí. de Bitcoin, digamos, cuando Bitcoin era BTC. Sí, que nunca salga ninguna transacción desde el Exactamente. principio. Ajá. Y es donde aparecen la mayoría de estos límites que nosotros hoy en día en Bitcoin Cash estamos eliminando. Sí, El y además, límite de 1 megabyte. otra cosa más. El ataque anti-spam. Sí. Además, si el minero quiere hacer un ataque diciendo, bueno, ok, yo no puedo reescribir más de 10 bloques, entonces voy a modificar que ahora sí puedo reescribir más de 10 bloques para atrás. Bueno, estás haciendo un fork. Exacto. Te estás haciendo una nueva red separada de todo el resto. Exactamente. Entonces no es la misma red. Exacto. Y Bitcoin Cash ha sufrido ataques y ha ganado en absolutamente todos. El primer ataque fue el fork de Segwit. Podemos decir igual incluso que hubo intentos de ataque previos en los cuales Bitcoin XT, Bitcoin Unlimited, Sí. estos nodos que trataron de alguna manera de aparecer como alternativas a Bitcoin Core en su momento, pero no fueron ataques de la red, sino que fueron DDoS. específicamente DDoS a Sí, el repositorio. recomendamos el documental ¿Quién mató a Bitcoin? De la Exactamente. Eterna Vigilancia. Y además recomendamos un episodio que tenemos que se llama La evolución tecnológica de Bitcoin Cash, Sí. algo por el estilo, que ahí mencionamos justamente toda la historia. Sí. Hasta el momento. Después hubo más actualizaciones en Bitcoin Cash, pero... Exacto. Entonces, el primer, no diría ataque, sino intento de ataque fue el fork con BTC. Sí. O sea, BTC decide desviarse para siempre del camino trazado por Satoshi Nakamoto. Insisto, no porque tuviera, no por fe de Dios, sino porque en eso tenía razón. No, igual ahora viste que están siguiendo a Satoshi. Ah, a mirá, Peter, qué a Peter bueno. Todd, sí, sí. Peter Todd. Que viene con sorpresas muy lindas como inflación. Y... Sí, sí. No, Bueno. hay que hacerle caso, él es Satoshi. Entonces, ahora, digamos, siguen por ese lado y se convirtieron en otra cosa completamente diferente. Entonces, digamos, está prácticamente reconocible, tan desfigurado que es irreconocible. Vas a tener inflación, vas a tener... Sí, tenés que confiar en los gobiernos para Tenés que darle confiar en tu los dinero, gobiernos, como dice Saylor. Sí, sí. Tenés que utilizar replace by fee, no tenés 0conf, tenés un bloque de tamaño máximo 1 megabyte. Y mientras vos querés hacer un pago y abrir un canal de pagos, hay un boludo que te está poniendo un mono que fuma, ¿viste? Sí. Usando todo el espacio del bloque. Y vos con tu nodo no minero, que te dijeron que servía para hacer cosas, no podés evitar que eso suceda. Sí. No. Porque encima está en eso también, de que te convencieron, o Sí, convencieron a la gente, a De los que tenés que maximalistas, mirar a de los que otros tienen jugar, que y bueno, usar nada. bloques nodos no mineros y mirar a los otros y eso te convierte a vos en especial, ¿viste? Sí, sí. Es como que les dieron trofeo de participación a todos, ¿viste? Y todos se creyeron que eran parte, ¿viste? Sí, pero nadie puede tocar la pelota. Es como los generales coreanos, ¿viste? Que Que le tienen ponen a- 12 sí, sí. millones De estrellitas. de estrellitas, bueno, lo Por mismo. buen comportamiento. Después otro que fue más obvio fue el de BSB, Sí. ¿no? Un líder mesiánico que dijo, no, yo soy Satoshi, y se forqueó de BCH y por un momento trató de quedarse con el ticker, lo cual es interesante porque lo que terminó pasando ahí es que incluso mineros que estaban minando BTC se pasaron a minar Bitcoin Cash para salvarlo de la locura, el delirio, que era BSB, que también sigue paradójicamente un camino muy similar, ¿no? Siempre quisieron ser el backbone de Internet, Sí. pero en el sentido de que quieren ser compliant con todos los gobiernos del mundo, ¿viste? Incluso lo que tienen
legislaciones quieren contradictorias, lanzar CBDCs quieren en su lanzar cadena. CBDCs, quieren que sea completamente evitable, están en contra de el anonimato o la privacidad de los Ya está usuarios. Ethereum para eso, chicos. Exactamente. No hace falta, no se gasten, vayan a Ethereum si no quieren privacidad y quieren... que Preguntale a los espíen. WorldCoin. O WorldCoin también. A la WorldChain. Y el último, que fue también casi gracioso, que fue el de El de Cash. eGash. Entonces, en todos estos casos se podrían considerar como ataques o intentos de ataque. ¿Por qué? Porque intentaron cambiar las reglas de consenso. Cuando vos intentás cambiar las reglas de consenso, en Bitcoin Cash te expulsan, ¿viste? Salvo que tus reglas de consenso estén alineadas con el diseño de Bitcoin que correspondan al uso fundamental de ser una forma de efectivo electrónico. Todas las actualizaciones que tuvo Bitcoin Cash, porque las tuvo y las tiene, son orientadas a mejorar la interfaz de uso efectivo, pero en ningún caso en una actualización de Bitcoin Cash revirtió algo que se pudiera hacer y que ahora dejó de ser posible. Entonces ya tenés una ventaja Sí, la enorme. experiencia de usuario nunca operó. La experiencia de usuario nunca... exacto. Y era todo opcional. O sea, no querés usar Cash Tokens, igualmente Bitcoin Cash te sigue funcionando como efectivo electrónico P2P. Entonces, ese es el estado actual de las cosas. Eso es a lo que nosotros nos referimos con ataque. La conclusión es muy simple. ¿Son posibles los ataques? Sí. Hay características especiales porque hoy en día, digamos, la mayoría de las redes son Proof of Stake y Bitcoin Cash es una de las pocas que sigue siendo Proof of Work. Esto es algo bueno, es algo que tenemos que cuidar, es algo que tenemos que privilegiar, ¿no? Sentirnos orgullosos de que todavía tenemos poder de minado puro y duro, electricidad protegiendo nuestro capital. Y nos damos cuenta que la capacidad que tiene Bitcoin Cash para procesar enormes volúmenes de transacciones, incluso en condiciones adversas, es lo que lo hace prácticamente impenetrable a cualquier forma de ataque conocido, por lo menos, ¿no? Sí. Habría que inventarse otra cosa. Por eso en 2015 fueron tras los desarrolladores, por eso en 2015 apuntaron al eslabón más débil, que somos nosotros, las personas. Ahí está la tarea para el lugar. Tienen que tratar de no convertirse en el eslabón más débil. Y está bueno, por ejemplo, si usan esta tecnología, que la conozcan, que se encariñen, que se amiguen, que sepan cómo funciona y que le puedan demostrar a otras personas que esto es mucho mejor que cualquier otra alternativa que exista. No solamente cripto, sino al dinero fiat. Sí. Esto es el rol central de Bitcoin Cash. Es una alternativa sin intermediarios al dinero fiat. Sí, bueno, chicos, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Agradecemos a Mariano, nuestro Patreon. Saben que si quieren ser Patreons está primero el propio Patreon en la descripción. Y también está nuestro Patreon privado con Bitcoin Cash. Nos pueden hablar por Telegram, que también está en la descripción. O por X, Twitter. Así que bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. Y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Thank you.